Tiene el poder para partirte el corazón cuando de tu tierra eres despojado. Dime quién, dime quién. Cantemos por los jóvenes. Bueno, ese censo llegaban a preguntar la información familiar directamente a nosotros, como cuántas personas vivían en esta casa. Se suponía que tenían que censar terrenos. ¿Por qué? Porque al salir, muchos grupos al margen de la ley lo que hicieron fue tumbar nuestras casas. Entonces también tenían que censar los terrenos que estaban ahí con las tulas, o que se veía más o menos como que hubo una casa en construcción en un tiempo, ¿sí? Entonces empezaron a censar tanto los terrenos como las casas, y empezó a verse como hoy en día un mal sabor, porque decían, bueno, pero ¿por qué a estas personas sí les censaron en los terrenos, porque a estas no, porque esta sí? Y lo que sucede es que cuando entró ese proceso de censo, eso era firme papel. Aquí nadie preguntaba. No es que hay que hacer el censo porque le van a dar una casa. Entonces nadie preguntaba. Es decir, en medio de la desesperación, del saber de que no estábamos más en la zona de nuestra casa, estábamos de pronto pagando arriendo, viviendo de arrimado en la casa de algún familiar, como fue mi caso. Estuve viviendo donde una tía, después donde otra y donde otra, ¿sí? Entonces, firme aquí, uno firmaba. No es que vamos a hacer esta capacitación, listo, uno firma, no es que para la asistencia, claro. Empieza ahora sí, cuando ya nos dicen, porque ya con ese censo, bueno, listo, las platas de la caleta de Chupeta. Y entonces sale el presidente en ese tiempo, Álvaro Uribe, a decir que con ese dinero se construirían, y era para interés social, para Buenaventura, para Cali, ¿sí? Y ya decían, no, pues estas personas que fueron víctimas de conflicto, en todo ese proceso, en todas las personas que estaban ahí, dueñas de su casa, entonces darles su vivienda. Y ahora sí comienza como todo, como que ahora sí como el traumatismo, porque todos estamos con ganas de tener nuestra casa. Entonces me empezaron a decir, bueno, se va a construir la casa. Bueno, para primero saber en dónde fue, nosotros como comunidad no intervinimos en eso. Es decir, entre los funcionarios de la alcaldía, la entidad Confandi, el mismo gobierno nacional, qué sé yo, ubicaron el espacio, el terreno, en donde se iba a construir estas 568 viviendas que inicialmente se hablaban de 3.600. No de 568, 3.600 viviendas. Todos nos decían 3.600 viviendas. Hoy en día, porque cuando en ese tiempo decíamos 3.600 viviendas, todos decíamos que todos, para cada uno de nosotros hay una vivienda. Entonces, para todas las personas que fuimos censadas, tranquilamente saldría una vivienda. Vaya sorpresa que hoy en día tenemos 568 viviendas, y obvio, pues estaríamos hablando muchísimo más de la mitad, menos más de la mitad, es un pequeño porcentaje, fuimos las que quedamos con vivienda, y el resto de las personas no. ¿Por qué? No lo sé. El tema de reubicación, ya para el tema de asignación primeramente de las casas, cuando se nos iban a asignar las viviendas, veníamos, se asignaban las viviendas. No, ustedes tienen que ir a escoger su casa, en donde ustedes quieran tenerla. Entonces empezaban unos funcionarios de la parte social, unas personas a decir una cosa, otros decían otra. Entonces cuando ya nosotros entre todos hablamos, pero a mí no me dijeron eso, ya empezamos a encontrar muchas falencias ahí. Puede ser que las personas que estaban liderando el proceso desconocían o conocían lo que estaba pasando. Pero nos vienen y asignan la vivienda. Llega el presidente Santos, ya en su administración, su primer mandato, a hacer como una entrega protocolaria de las viviendas. Y chévere, la gente vino muy rico. A mí me tocó como ser la vocera de la comunidad, salir al frente y decirle muchísimas gracias, sí, por las viviendas. Pero pues están unas viviendas y el tema social de salud, educación, recreación, una estación de policía, el tema de seguridad, servicios públicos,
Entonces, eso fue en febrero. ¿Qué pasó en febrero? Que abril ya fue como algo maratónico, que nos teníamos que venir, y eso fue algo brusco. Ya se había hecho la entrega protocolaria de las casas, pero al igual no contábamos con ese centro de salud, no contábamos con ningún equipamiento acá dentro de la ciudadela que siquiera supliera las necesidades básicas cuando estábamos en las capacitaciones, que cuando estábamos en todo ese proceso nos decían que no, chévere los pescadores, embarcadero para los pescadores, no el tema de educación bacano, que mega colegio, cosa que hasta ahora ni el gobierno nacional ha dado respuesta, ni la alcaldía distrital tampoco, ya que se nos han dicho varias fechas. Primero fue agosto del año anterior, ahora fue junio de este año, hoy en día ya estamos en octubre y no sabemos qué pasa todavía con el tema del megacolegio. Es un proceso que nos han dicho, no físico, sino de manera verbal, que por cuestiones de unas nuevas resoluciones para cambiar los diseños de los planos, que había que cambiarlos de nuevo, entonces que ahora, cuando se cambiaran esos planos, entonces ahora se iba a buscar el tema de licitación, pero que la alcaldía distrital tenía que consignar a la fiducia los 3.000 y pico de millones de pesos que quedó como contrapartida. Desde el 2006 al 2014, estamos hablando de casi 8 años en vela esperando una casa. ¿Cómo fue el proceso de la asignación de la casa y cómo fue finalmente ese proceso de reubicación después del censo? Tú lo has dicho, mira, fueron, podemos decir, digamos 7 años, porque como las primeras familias llegaron acá en el 2013. Imagínense en una familia, con todas esas cantidades de familias que salieron, de las que salimos, sin tener en dónde uno quedarse y pagando un arriendo, o mejor dicho, un proceso súper berraco. Lo que se hacía era como que cuando ellas entraban a la zona a ubicar a las familias, entonces un vecino, un amigo, ay, fulanita de tal, que ya se fue, entonces hay que ubicarla para llamarla para que firme los documentos. Fueron una cantidad de papeles que me hicieron firmar en todo ese proceso. Fueron mesas de concertación en donde nos decían que nosotros teníamos voz y voto, que nos decían cómo queríamos nuestras casas. Es que lo brusco fue que a nosotros no nos dejaban entrar a la ciudadela a mirar cómo se estaba construyendo, no nos dejaban mirar. Entonces cuando ya venimos y nosotros, hey, pero ¿qué pasó con esta madera? Sí, entonces uno dice, bueno, ¿y cómo fue y por qué este diseño si nunca hablamos de esto? Entonces no hubo la participación de la comunidad para poder decir, cuando se hacían era como hacer como un sofisma de distracción, una mesa de concertación en donde todos nos vamos a poner de acuerdo y vamos a llegar a un mismo... No, porque de igual manera se hizo lo que ellos dijeron que se iba a hacer, ¿cierto? Se hicieron 568 viviendas, porque de 3.600 se hacen 568. Fue bastante traumático. Las promesas, ¿sí? Las razones por las cuales nos decían que familiares que de pronto vivían con nosotros, pero que no eran dueños de nuestra casa. Es decir, ¿por qué poner a personas que si yo puedo vivir con una prima en mi casa, pero es mi casa? ¿Por qué obligar a mi prima a que también debe aparecer en mi escritura? Detalles como eso, porque vivía conmigo, no, porque no es la dueña de mi casa. Y hoy en día tenemos ese problema súper grande, porque hay muchas personas que están saliendo en las escrituras, como si fueran propietarias de las casas cuando no lo son. ¿Sí? Entonces, ¿por qué coger un núcleo familiar? No, porque todas las personas que viven aquí, cuando nos dijeron inicialmente, nuestras casas eran unas casas. No le estamos diciendo al gobierno nacional de que, ay, que la casillita ya, o sea, ya lo estamos tratando como quien dice, el hombre es un animal de costumbre, entonces nos estamos acomodando, ¿cierto? Entonces ya vivimos ese proceso, nos estamos tratando de acomodar. Pero nosotros teníamos, era unas casas amplias, ¿ya? En donde en la parte de la azotea, de lo que es patio, pues como poderlo llamar el patio,
en el patio, si esta era la casa de mi abuela, esta era el frente, compartíamos la azotea y teníamos, por lo menos en mi caso, estaba la casa de mi papá y estaba la casa de otro tío y compartíamos en la misma azotea, ¿cierto? Y estaba la casa de mi abuela, que como quien dice era la casa materna, ¿cierto? Donde todos nos reuníamos los diciembre, que era una super sala. Acá no tenemos, o sea, el tema de cultura para un entierro, un velorio, las últimas noches, las personas que todavía utilizan eso, en una casa de estas tan incómoda no se puede. No se puede hacer. Porque es una casa muy pequeña para nosotros. Ya, la cantidad de hijos, ¿cierto? Yo tengo 4, 2 cuartos, empezando por ahí. Pero entonces todas esas promesas del tema educativo, del tema de salud, de todo ese proceso de las viviendas, los engaños, mire, la gente se siente engañada. Hubo un momento que a mí me tocó que llorar por teléfono y decir, por favor, no me quiten la casa, que en este momento no tengo cómo irme, porque el trasteo se lo hacían a las personas que estuvieran dentro de la zona de conflicto. Si estaban todavía viviendo en el muro, si estaban todavía viviendo en Viento Libre, si estaban viviendo todavía en todo ese sector, le hacían el trasteo. Si habían personas, como en mi caso, que nos tocó que salir, porque no nos aguantamos la violencia, porque no nos aguantamos todo ese tropel, y nos fuimos, nosotros no nos hacían el trasteo. Hoy en día se hablan de las casas de pique, en Buenaventura, en Colombia, y se ha escuchado muchísimo eso. Nosotros al salir de nuestras casas, no puedo decir que vimos bien, pero sí a ellos se les facilitó, porque es que nosotros no nos podíamos quedar. Entonces, si nos quedamos era peor. Hoy en día de pronto estaríamos aquí, yo aquí bonitica, toda sentadita hablándoles, no. O mis hijos, no, ¿cierto? Entonces, se tomaron muchas casas como casas de pique, más las del sector, de todo eso, lo que era más el sector de adentro, de los puentes, ya. Entonces, nosotros teníamos que salir. ¿Cómo una persona nos va a decir, una entidad, que para que nos puedan entregar nuestra llave de nuestra casa, tenemos que ir a decirle, hey, mi gente, mira, hagan el favor y se salen? Porque pues si no me entregan, si no se salen ustedes y no tomamos la casa, pues no me entregan la llave para poder ir para San Antonio. ¿Ya? Entonces, han habido muchos casos de eso, muchos casos. Diana, descríbeme desde el momento del trasteo hasta que por fin llegas, abres esta casa y dices, esta es mi casa. ¿Cómo fue eso para ti? ¿Qué significó para ti? Bueno, el día que la vine a lavar, yo cuando entré, yo soñaba, uy, aquí yo hago un cuarto, este es el cuarto de mi hija, este es el cuarto de Julanito, este es el cuarto de Perenjanito, y pues muchas cosas muy bonitas, ¿sí? Muy bonitas, porque pues tengo 4 hijos, yo decía, se puede organizar, se puede acomodar, si le metemos por aquí, por acá. Yo tenía una sonrisa de oreja a oreja. He escuchado a muchas personas que no. ¡Ay, eso tan chiquito! Yo con mi marido y con todo este muchacho, no, yo aquí no quiero. O sea, he escuchado casos horribles de que cuando abrieron esa casa y miraron y esta cocinita, de por sí a nosotros nos gusta comer bastante y rico. Entonces, donde uno tiene sus ollas grandes para hacer sus sancochos los domingos, esas cocinas no permiten tener una olla grande. Esas cocinas son muy chiquitas. Entonces uno acostumbra, bueno, su paila, hacer sus sancochos, sus tamales, su casabe en Navidad, y que uno no pueda, porque es que no se puede, porque es que la cocina es súper chiquita, ¿sí? Entonces son cosas como todo eso, pero cuando yo llegué, sí, yo me contenté muchísimo, la vine, la lavé, me demoré lavándola, me demoré bastante, decían las trabajadoras sociales que yo había sido la que más me había demorado lavando la casa, porque como con esas ganas de venirme. Pero cuando ya, listo, me entregan las llaves, entonces ya, cuando a mí me hacen la entrega de las llaves, ya estaban apresurando a muchas otras personas para que se vinieran. A pesar de que no interactuaba mucho con ese tiempo esos líderes, yo no estaba de acuerdo con muchas cosas. Bueno, pero ¿por qué me voy a ver si las calles ni siquiera están pavimentadas? Los trasteos, la gente tenía que estar afuera.
y desde allá traer el armario cargándolo, desde allá entrar la cama, desde allá entrar todo, porque estaban pavimentando recién las calles. ¿Por qué no esperar? ¿Por qué no entregar la ciudadela de una vez pavimentada, de donde sea más cerca? Entonces yo empecé a colocarme como un poquito más caprichosa. Yo para San Antonio no me voy si no pavimentan las calles. Pavimentan las calles. No, para San Antonio yo no me voy si no entra la ruta, el transporte. Yo a San Antonio no me voy si no está el agua. Yo a San Antonio no me voy si no hay un centro de salud. O sea, empecé a colocar por todo un pero. Pero, ¿por qué me preguntaban? Porque pues, ¿por qué la que habló con el presidente no se ha venido? ¿Por qué la que se paró y le dijo al presidente Santos, necesitamos esto, no se ha venido? Venían, me buscaban y no me ubican, pero ¿por qué? Pero es que estamos haciéndole una manera de presión a que lo que mínimamente nos habían prometido se diera y se cumpliera, mínimamente. Hoy en día se preguntarán, pero ¿por qué estoy aquí? No estoy aquí por una decisión del hombre, estoy aquí por una decisión de Dios. Me tratarán de loca o algo así, pero fue una decisión de Dios. Sinceramente no debería estar en San Antonio. Sinceramente la cantidad de familias que hay acá no deberían de estar, porque la cantidad de promesas, ya cuando la doctora María del Mar dice, pero es que no es mi injerencia, no es mi competencia como Confandi, es la competencia desde la alcaldía distrital, que deben de hacerse al frente de la parte social y mirar a ver cómo se va a subsanar todo este proceso. Entonces yo me dice, bueno, entonces ya toca que entrar a otras instancias, ¿sí? A mirar a ver cómo se hace. Cuando siento yo cuando se refieren a un tema de desalojo, vuelvo y reitero lo que contaba, en el 2006, el tema de tanta violencia, después se escuchaba era que necesitaban era que nosotros saliéramos de allá. La manera de que necesitaban que saliéramos como fuese, bueno, con violencia. En la historia de Buenaventura se han escuchado muchos temas de incendio, calles enteras incendiadas. Estamos hablando de lo que hoy conocemos como la primera en el centro, todo ese sector. Estamos hablando de sectores hoy en día comerciales de Buenaventura, hoy en día comerciales. Otras personas como propietarios han sido incendiadas, un incendio, un costo o algo, listo, se incendiaron las casas, No, hay que ubicar a esa gente en la R9, hay que ubicar a esa gente en otros sectores, ¿cierto? ¿Y quiénes son hoy en día los propietarios de esos espacios? El comercio de Buenaventura. Eso sí está clarísimo, ¿ya? Que hoy en día se mire, de que haya sido un desalojo, se siente un desalojo, se siente. Porque es que una cosa muy diferente es que nos hayan reubicado, pero mire, es que ustedes aquí tienen su galería porque nos la prometieron, es que ustedes aquí tienen su mar, y es que ustedes nos están diciendo, bueno, ustedes lo poco que tenían de manera palafítica se lo estamos dando de manera, ¿cierto? En mejores condiciones. Se siente un desalojo, se siente por las mentiras, se siente porque, hombre, decirnos que nosotros acá vamos a estar muchísimo mejor, bien, bacano, y que sabemos que va el malecón para esa zona, y esa cuántos dineros, cuántos ceros tiene eso, ¿cierto? Y vengan a decirnos en nuestra escritura de que nuestra casa cuesta, esta casa así como tal cual, 53 millones de pesos. Nosotros decimos, bueno, pero ¿qué tiene oro? Yo con 53 millones me voy para Cali, me voy para Pereira, me voy para el medio y me compro tremenda casa, y quedo tranquilamente con mis hijos y no tengo necesidad de hacerle más cuartos, no tengo necesidad de cerrar el patio, no tengo necesidad de enchapar el piso, no tengo ninguna necesidad si me voy con 53 millones a otra ciudad, aquí mismo en Buenaventura la consigo. Pero que nos digan que nuestras viviendas cuestan 53 millones y pico, cuando nosotros miramos de que nos toca que hacerle todo, prácticamente, o sea, sí se siente un desalojo. ¿Qué opinión tiene Diana frente a aquellos que decidieron quedarse y que aún siguen allí? ¿Qué opinión tiene Diana? Que los admiro 100%, ay, que los admiro, o sea, sé que resistir una violencia a tal magnitud,
de que usted acueste a su bebé en su cama y que cuando estés escuchando tanto bombardeo, vas y levantas a tu bebé con lo que me pasó a mí y encontrar cartuchos, balas encima de la cama de mi bebé y mi bebé ahí acostado. Ese fue el día que yo tomé la decisión de que yo me tengo que ir. Yo ya no aguanto más esa situación. Y yo me tengo que ir. Y mi bebé hoy en día tiene 8 años. Y en ese entonces estaba recién nacido. Y cuando lo levanté por irme a resguardar y cuando miro, Dios mío, por el techo. Es una situación muy difícil. Entonces son unos valientes, ¿ya? Porque le están diciendo al gobierno nacional, a pesar de que tenemos violencia, ustedes no han cumplido, bajo las garantías siquiera mínimamente humanas, no han cumplido. Porque es que ¿cómo vamos a obligar a una persona de que esté en esto listo? Estamos urbanizados, calles pavimentadas, zonas verdes, una vivienda que no está hecha en madera. Y el tema educativo en San Antonio es paupérrimo. Salud no tenemos. El tema de desempleo es cada vez más alto. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué produce eso? Mayor delincuencia, porque si los muchachos no tienen las garantías, mayor delincuencia, sustancias alucinógenas así, quieren conseguir plata más fácil. Entonces, cuando no estamos bien centrados, bien fundamentados, al joven cogen y lo embolatan todo, ¿cierto? Entonces, eso ha producido, pero yo me les quito el sombrero. Realmente son unos berracos y todavía están allá. Y cuando, mire, he conversado con líderes comunales del sector que le han puesto el pecho a esto y yo digo, Dios mío, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. A mí me llamó profundamente la atención una frase que usted dijo. ¿Qué frase? Usted dijo que Diana no está aquí por decisión de ella, sino por decisión de Dios. ¿Usted me podría ampliar esa idea que usted plantea? Dios mío. Bueno, lo voy a explicar. No van a creer que estoy loca. No. ¿Ya? Pero casi. O sea, Dios ha hecho maravillas en mi vida. Sinceramente, ay, no quería que me tocaran ese tema, me ponen los ojos aguosos. Pero yo cuando estaba, es decir, yo vivía en el Panamericano, para poder llegar hasta aquí ya estaba viviendo en el Panamericano. Y empezamos con todo el proceso de, ¿cómo comienza el proceso de liderazgo? Porque las personas que estaban acá, que ya se habían venido, y como venían a buscar a la que había hablado con el presidente, entonces, entonces no, pues hay que ubicar a la que habló con el presidente. Al final de cuentas, un día vine a ver mi casa, a darle como rondita, y vine y me encontré con varios líderes. Sí, usted fue la que habló con el presidente, mire qué está pasando y todo. Y empieza como Diana, como en ese proceso. Cuando ya esos mismos líderes, que la misma Policía Nacional había asignado, que ellos mismos dijeron, bueno, yo y todo, y la comunidad estuvo de acuerdo, ellos dicen, no, esta mujer hay que lanzarla como presidenta. Cuando ellos dicen lanzarla como presidenta, sabiendo que yo no vivía en San Antonio, no, yo no. Yo me iba para mi casa, me la pasaba mucho tiempo acá, pero me iba para mi casa, era como mi lugar de trabajo así, y me iba para la casa, y yo orando le decía, ay Dios mío, yo no quiero. Ay Dios mío, yo no quiero ser la presidenta porque me obligas a irme. Y yo no me quiero ir para San Antonio, yo acá estoy bien, yo ya no me quiero ir más para allá. Pues más en mi casa está chévere, pero yo no me quiero ir para allá. Y se empezó como, y llorando, tantas veces. Y ellos acá reiterando, sí, y yo no. Hasta que llegó una noche, un día, orando, me hablaron de que estaba siendo desobediente. Sentí que había llegado el momento de venirme. Fue algo como loco. Esa noche orando, digo, bueno, listo, sí, pues sí, me voy. Llega en ese momento un amigo y me pregunta, Diana, ¿al fin te vas a ir, sí o no? Ay, Diana, no te vas. No te vas, quédate acá relajada. Y no le paré bola a esa gente allá va a estar pasando harto trabajo, ¿para qué trabajo? Hoy también iba a pasar trabajo. Eso me hizo venir. Saber de que yo iba a poder estar en mejores condiciones, sí,
Allá en mi casa sí, seguro. Pero que acá más de una persona iba a estar pasando trabajo, sí. Entonces, bueno, vamos a ver qué se siente. Qué se siente no tener agua, qué se siente... Y eso fue caótico, entonces me vine. Eso fue una cosa de locos, totalmente de locos. Diana, muchísimas gracias por su honestidad y su carisma. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.